Rosario, ante el escenario antes descrito, volvemos al bolero. Y entonces, como decía doña Gloria, ¿qué vamos a hacer con nuestra democracia de un solo partido, si es que el PRM colapsa? Mira, el país ha llegado a este punto de un solo partido, porque esto es hechura de todos. O sea, explíqueme, por favor. ¿Qué es lo que es hechura de todos? Todas las fuerzas políticas son corresponsables de la situación en que estamos. Entonces, o sea, el reformista no pudo reconstituirse después de la muerte de Balaguer, el PRD no pudo articularse después de la desaparición de Peña Gómez, Hipólito Mejía tuvo la oportunidad de ser el articulador del PRD, no pudo, terminó con un gobierno muy problemático, terminó derrotado en el 2004. Él tiene un gran carisma personal, pero tiene un déficit de racionalidad política y es muy difícil en la política armar proyectos solo en base al carisma personal. O sea, él ha llegado lo más lejos que se puede llegar. Ese sería el gran drama del candidato Mejía. Exacto, ese es su serio problema. O sea, él tiene un gran carisma personal, pero él tiene un déficit de racionalidad política y es muy difícil tú armar proyectos con posibilidad de triunfo y de gobernabilidad con ese problema. Entonces, dado que esos dos partidos colapsaron realmente, y ahora surge este PRM. El PRM enfrenta, como ya lo discutí o lo planteé en la sección anterior, el PRM ahora enfrenta el desafío de si se construye como partido real o si se diluye en el intento de construirse. Y va a depender de lo que puedan articular Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ellos tienen que mantenerse unidos. Y las señales no han sido muy buenas en este proceso electoral. No, pero si ellos no logran mantenerse unidos y buscar buenos estrategas para forjar un partido potente, entonces eso se va a ir diluyendo, se va a fraccionar y se va a diluir también. Como le pasó al reformista, que se ha ido. Lo que queda al reformista es una dirigencia muy hábil que se las busca para sobrevivir y seguir sacando más del 5% y posicionar a alguno de sus miembros. Fíjate un dato, tanto el PRD como el reformista, los que se fueron son más que los que se quedaron, pero el que se quedó tiene la franquicia. Pero el que se quedó tiene la franquicia, interesante, ¿no? Que es el que le sirve para determinados usos. O sea, eso es lo que ha pasado, correctamente. Esa es la situación. Ahora, podemos llorar, podemos quejarnos, podemos lamentarnos, podemos sufrir, lo que sea, porque aquí hay un partido único, que es la realidad actualmente. Pero no es lo que uno sienta, ni siquiera lo que uno diga, que va a cambiar esta situación. Lo que va a cambiar esta situación es que surja un partido fuerte, con capacidad de convocar un segmento amplio de la sociedad dominicana. Pero ese partido no existe. Y el peligro no del existe. gurú. Y el peligro del gurú. Porque ahí hay un joven, Karim, creo que se llama, que parece o sea, tú lo ves y dices, no puede ser un candidato. Tú piensas, es una broma. Y le voy a regalar. O sea, él tiene una actitud casi humorística, ¿no? Sí. Sí, pero cuidado. Ese muchacho sacó más votos que el candidato a senador y a la presidencia de un partido que tiene 30 años en el escenario político. Interesante, ¿no? Y normal. ¿Sabe por qué? Porque si aquí se desplomara todo el sistema de partidos, vamos a suponer, un escenario hipotético, esto es hipotético, vamos a suponer que el PRM se diluye, se divide y se debilita y por ahí va ese camino. Y explotó el PLD. Y vamos a suponer que llega una crisis económica de magnitud, que es lo que puede desmontar el PLD del poder. Llega una crisis económica de magnitud a este país que debilita y destrona al PLD. Van Inter parte 2, okay. Viene 2003. O sea, si esos dos factores se dan, aquí va a surgir algo nuevo. Karim te da presidente. Karim puede dar presidente. Un personaje. De 10 a la presidencia. Un personaje de esa naturaleza, y eso lo tenemos dado en América Latina. Lo que surge es algo nuevo, porque la gente en momentos de desarticulación total del sistema de partidos, que casi siempre, si no siempre,
Podría decir siempre, pero por si acaso se me olvida algún caso, voy a decir casi siempre. Sí. Pero si mi memoria no me falla, siempre. Okay. El colapso de los partidos políticos ocurre en contextos de fuerte crisis económica. Cuando eso sucede en un país, lo que la gente hace es decir, fuera a todos. No los quiere a nadie. No quiere a nadie que ha tenido ya un posicionamiento. O sea, lo que busca es algo nuevo, algo que inspire, aunque sea terrible. Sí. Yo no estoy diciendo que va a ser maravilloso. Entonces, por ejemplo, yo no soy de las personas que abogo por el momento de la catástrofe, porque las catástrofes son muy peligrosas. Y nada tan muy político inciertas. como un apolítico. Exactamente. Las catástrofes son muy problemáticas para los países. A veces salen bien, pero el riesgo es muy alto. Entonces, ¿a qué yo apuesto? ¿A qué yo quisiera apostar? Yo a lo que quisiera apostar es a la construcción de un partido alternativo, de un partido de oposición fuerte, coherente, que haga una buena propuesta a la sociedad dominicana en los temas en que el PLD está flojo. Porque el PLD no es todo malo, porque aquí ahora el discurso de la oposición es que si el que votó por el PLD es un inconsciente y vendido, y el que votó por la oposición es un ciudadano o ciudadana consciente. Es un maniqueísmo. Y eso es un maniqueísmo. Muy repetido. En el 12 era un acto inmoral eso votar es un maniqueísmo, por Danilo y por Hipólito. Hay mucha gente que votó por el PLD por razones muy válidas. No, la mayor de ellas, válidas. El mal menor. Digo yo, el mal menor. Pero la Llegó el momento, vamos a elegir, ven, dame alternativa. Unos votaron porque lo consideraron el mal menor. Otros votaron porque son mujeres que sus hijos están en la tanda extendida. Otros votaron porque ahora tienen un seguro de Senasa. Otros por lo que fuera. El punto es que el discurso de la oposición, de que el que votó por el gobierno es un vendido o es un inconsciente. No, votaste porque tu hijo está en la jornada de tanda extendida. Entonces tú me vas... Eso no tiene nada de malo. O sea, yo soy un inmoral, La gente delincuente. vota por un interés. Pero claro que sí, yo voté porque mi hijo antes no estaba en la jornada de tanda, ahora está, ahora me metieron en Senasa por tal cosa, me mejoró tal cosa. La pregunta es ¿por qué la oposición no es capaz de sentarse? Señores, ¿en qué estamos fallando? Que esto come solo siempre nos ganan. ¿Cuál es la vaina? Ven, vamos a sentarnos a hacer la tarea. Exacto. ¿Por qué no se hace eso? Porque la oposición cree que tiene méritos en sí misma. Eso es como que el Licey, las Águilas han ganado 5 campeonatos y el Licey proteste. Dictadura de las Águilas, porque las Águilas es la que siempre gana, o viceversa. Está ganando el Licey y las Águilas, dictadura del Licey, porque el Licey que está... Señor, siéntese a evaluar lo que tiene el PLD de bueno y lo que tiene el PLD de malo, porque tiene muchísimos problemas, tiene muchísimos fallos ese gobierno del PLD. Ahora bien, ¿por qué la ciudadanía no escucha este otro lado con la misma fuerza? Porque mucha gente dice, esos van a hacer lo mismo que esto, porque cuando pasaron por el poder, y déjame decirte algo, prácticamente toda la oposición, casi toda la oposición ha estado en el poder. Ese es un dato revelador. Pero mira, Rosario, tenemos que ir a una pausa. Hubo una gran crisis en el país, económica, en el 2003. Un nuevo millón de pobres, la tasa del dólar al 60, todo el mundo lo sabe. Eso significa que aquí desde el año 2003-2004, hace de eso 13 años, no ha habido una crisis importante. Al contrario, el país ha seguido en momentos en que tanto Estados Unidos como Europa han tenido su debacle y la siguen teniendo. Estados Unidos se va recuperando. En todo este proceso, la economía dominicana no ha dejado de crecer. Un poquito vuelve. Eso quiere decir que si nos vamos a los ciclos económicos, las posibilidades en un país que está al borde de llegar al límite de su capacidad de endeudamiento, y se lo ha advertido al gobierno más de un organismo internacional. Esto nos dice que no es descartable que tengamos en el próximo cuatrienio algún que otro problema serio económico. Y ya tú dijiste, magistralmente lo dijiste, que las crisis económicas son las que empujan las crisis políticas. Mira Brasil no era menos corrupto hace 4 años y hace 5. Brasil ha sido corrupto siempre. Entonces, siempre. Te digo este colofón de este segmento, preparando el que viene,
porque aquí con David Collado, que acaba de tener un éxito terrible, se podría estar dando un proceso de corporativización de la política. Es decir, un candidato que va por un partido, pero ni siquiera usa las siglas. No sé si tú sabes que Digna de Pacheco era la candidata a vicealcaldesa. No, David fue él, con una imagen construida no por ningún partido político, sino por una corporación. De repente tenemos en David la gran esperanza, por lo menos a nivel de la capital. Estamos entrando ante la ausencia e incapacidad de esa partidocracia terrible a un proceso de corporativización de la política. Después de la pausa. Puedes captar un amplio segmento del electorado simplemente respondiendo a intereses corporativos. La política es mucho más que eso, y ese es un desafío que tendría David Collado.